Muchas gracias. Seguimos conversando en la coyuntura misma, oportuna, sobre la discusión existente en materia de las leyes de telecomunicaciones. Están con nosotros Irene Levy y el senador Javier Lozano. Creo que podríamos ponerle nombre y apellido a algunas de las preocupaciones que existen en torno a estas legislaciones. Por un lado está las televisoras, ¿no? Y por otro lado está el poder de la telefonía, que está muy concentrado en la compañía del ingeniero Carlos Slim. Por un lado, al parecer, uno de los factores, yo diría que dos, en materia de las televisoras son si puede ser preponderante también en televisión restringida y si queda como está previsto en la Constitución este principio del must carry, must offer, ¿no? Por el lado del ingeniero Slim o de Carso, de América Móvil, si va a poder dar televisión o no, si eso ayudaría a que diera televisión ahorita o no, o tiene que esperarse para equiparar un poco más el piso. Empecemos, si les parece, en materia de telefonía. Entiendo que el dictamen propone que el ingeniero Carso o América Móvil, como se quiera llamar, no podría incursionar en el servicio de televisión hasta en 2 años. Cuando se privatiza, digamos, Teléfonos de México, se establece un título de concesión para el nuevo concesionario que le prohíbe dar de manera directa e indirecta servicios de televisión. La propuesta es que esto se continúe, que esto se mantenga por lo menos 2 años más. ¿Es así? Bueno, es que efectivamente, como lo dices, no es que haya un tratamiento diferenciado de 2 concesionarios que quieren entrar a nuevos mercados. En un caso no hay prohibición, en el otro sí lo hay. La condición 1.9 del título de concesión de Telmex prohíbe de por vida, no le puso una temporalidad, prestar servicios de televisión directa o indirectamente. Aquí lo que haría esta legislación, derivado de la Constitución, es que si cumples tú, Telmex, con todo el proceso que se te está pidiendo, porque eres preponderante por tu tamaño, por tu peso, en fin, con tus competidores, ¿verdad? Y por ende con los usuarios, entonces podrás entrar al mercado de televisión. Solo que necesitamos un periodo para ver que has cumplido y no meramente tu palabra o tu promesa. Entonces, precisamente yo diría, sí, adelante, pero como lo dice, con este tiempo, con este plazo que nos permita ver que cumples con las disposiciones, bueno, con lo que se reguló en materia o se te dictó como preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo que dice la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. Quisiera subrayar, Irene, el concepto preponderante, que es un poco complejo seguramente para nosotros los ciudadanos de a pie. Quiere decir, traducido, que es un actor dominante en ese mercado y la ley prevé medidas, le llaman asimétricas, es decir, desiguales para los desiguales, de tal suerte que se le ponen más restricciones al grandote para facilitar la competencia. ¿Es así? Mira, en realidad hay una diferencia entre preponderancia y dominancia. Preponderancia es un invento de esta reforma constitucional. En mi opinión, la preponderancia se agotaba en la primera decisión del IFETEL de nombrar preponderantes, pero por alguna razón se decidió incluirla en la legislación secundaria. Ya está bien, no vamos a discutir eso, vamos a dejarla. Pero, ¿cuál es el propósito de la preponderancia? Es distinto que el de la dominancia. El de la preponderancia, el propósito que tenía la lectura de la reforma era acabar de un golpe, disminuir la concentración tan grande que teníamos como para arrancar con un terreno más parejo en todos los servicios. Sin embargo, la reforma, la letra de la reforma efectivamente no es fácil de interpretar y lo que nos ha llevado es a interpretar que es por sectores completos. El sector de telecomunicaciones completo y el sector de radiodifusión completo. Incluso había la pretensión de que Televisa se le midiera separado radio de televisión y que no fuera preponderante en ningún mercado. Afortunadamente esto no lo atacó así el IFETEL. Sin embargo, la diferencia entre preponderancia y dominancia es la dominancia se mide por mercados relevantes y la preponderancia, según la reforma constitucional, se mide por porcentaje, tiene que ser más del 50% en usuarios, audiencias, capacidad o tráfico de redes. Esa es la definición de preponderancia. Desafortunada la redacción porque no se cumple, ahora que decía el senador sobre la preponderancia, qué bueno que lo mencionó y qué bueno que está abierto a que se modifique la iniciativa, porque efectivamente no se cumple con el objetivo de acabar con la concentración. Las medidas, yo le voy a hacer llegar al senador algunas propuestas que yo tengo para agregarle al sector de la radiodifusión, pero las medidas de preponderancia
para radiodifusión son muy limitadas. De hecho, son algunas que ya están. Habla del must carry, must offer. Pues eso es para todos, no nada más para el preponderante. Y específicamente, en el caso de la televisión restringida, como tú lo decías, Roberto, sí tenemos que Televisa tiene más del 50%, mucho más del 50% en televisión de paga, y sin embargo no se le han dictado medidas de preponderante por el tema de la redacción de la reforma constitucional, si tú quieres, que en mi opinión sí podría modificar la iniciativa, no modificar, pero sí aclarar, hay elementos para aclarar en la iniciativa de reforma constitucional y que se declare preponderante en televisión restringida a Televisa y tener finalmente todos los mercados cubiertos en esta materia. ¿Qué propone el dictamen en ese sentido? Propone lo que ya dice la Constitución, y si hay duda de lo que la literalidad del texto constitucional, habrá que ver la exposición de motivos, la parte motivativa del Senado de la República como Cámara de Origen en esa reforma constitucional. Y pues ya no nos hagan caso a nosotros, vean lo que dictó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es preponderancia por sector y no por servicio. Porque no estaba la ley. Pues entonces, lo que hay que hacer es que en términos de la Ley de Competencia Económica, para dictar unas reglas asimétricas en determinados mercados o servicios, para eso está la figura de la dominancia, porque de lo que se trata es de ver no solo tu tamaño a secas, que eso lo ves o lo arreglas con la preponderancia como una figura, como decía Irene, novedosa en nuestra legislación. En ningún país del mundo yo conozco una cosa que sea parecida a la preponderancia, sí a la dominancia, pero sí la propia legislación secundaria trae al apartado de dominancia de que se te dicta, y una vez que eres dominante, por ejemplo, en televisión de paga, entonces tendrás reglas asimétricas para enfrentar ese tamaño, y no solamente es el tamaño, las posibles prácticas anticompetitivas, que es lo que quieres limitar en perjuicio de la competencia y en perjuicio obviamente de los consumidores y de las audiencias. Irene, me quedó pendiente el tema de tu postura sobre la modificación del título de concesión de Telmex. Mira, a mí no importa si Telmex entra o no a la televisión mientras haya competencia efectiva en ambos mercados, porque hablamos de televisión y hay que distinguir televisión abierta y televisión restringida. Telmex sobre todo ha mostrado interés para entrar en televisión restringida. Es correcto. En este caso, yo sí creo que la iniciativa va más allá de la Constitución, que establece que solamente para que sea modificado el título de concesión de Telmex, no dice de Telmex, pero dice para que los títulos que tienen restricciones sean modificados, tendrán que dictarse las medidas de preponderancia, y el instituto tendrá que dictar unos lineamientos 60 días después de esto. No habla de un periodo de espera de 2 años. Eso ya lo peleará o no Telmex en tribunales. A mí, la verdad, esa parte me tiene sin cuidado. Lo importante, efectivamente, no es un terreno parejo entre Telmex y Televisa. Es, en mi opinión, que los objetivos de la reforma constitucional se cumplan, y en materia de televisión tenemos concentración en abierta y en restringida. Mientras haya reglas que permitan la entrada de Telmex o de quien sea para diluir esta gran concentración, muy bien. Yo prefiero que entren nuevos. ¿Por qué? Pues porque Telmex ya es grande en telefonía y pues seguramente va a ser grande en televisión restringida. ¿Cuál es el razonamiento de esta espera de 2 años? Porque Telmex es varias veces más grande que Televisa. Fíjate que es que cuando compra el grupo que compró hace 20 años Telmex, lo compró con ese título de concesión y con esa prohibición. Sabía que tenía que vivir el resto de la vigencia de la concesión así, y así pagó su concesión. Lo que se está haciendo es una concesión, es decir, una nueva concesión, algo que no tenía ni como derecho adquirido ni como expectativa de derecho. Entonces se le va a conceder precisamente a partir de que se porte bien en los mercados y no darle más poder, ahora que está esto de más poder al poder, pues no darle más poder al poder que tiene ese tamaño y esa concentración. Entonces, bienvenido, sí, pero como dice Irene, y qué bueno, ya va a haber 2 nuevas cadenas de televisión también a nivel nacional, y hoy las televisoras tienen que dar sus contenidos de manera gratuita a todas las televisoras de paga. Yo creo que sí son avances bien importantes que tenemos, primero en la reforma constitucional, luego en esta legislación secundaria y también en las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero sí te anticipo, el tema de la tarifa cero, el tema de los 2 años, el tema de bajar, lo estamos bajando, lo estamos planteando, de bajar de 3 años a 1 año el tiempo para que se elimine completamente el pago de los servicios de larga distancia. Todo esto va a ser, y el de la preponderancia por mercado y por servicio. Te aseguro, habremos quitado todo el tema de contenidos de la escena, habremos quitado todo el tema de posible censura en Internet, y las críticas a la ley de telecomunicaciones y las tácticas dilatorias van a seguir ahí mientras no le metamos mano a este capítulo económico. Te lo firmo. Les quisiera pedir un balance muy breve de 30 segundos cada uno sobre hacia dónde tenemos que avanzar. Irene. Tenemos que modificar la iniciativa, primero,
para que cumpla con la letra constitucional y no incluya cosas inconstitucionales burdas como incluye hoy en el momento. La radiodifusión pública está en pañales, eso de que dependa de la Secretaría de Gobernación es un contrasentido con la libertad de línea editorial. Entonces hay que modificar para que la letra cumpla. Y segundo, hay que modificar para que cumpla con el espíritu constitucional. El senador es un experto en telecomunicaciones, él mejor que nadie conoce cómo ha venido la evolución en estos mercados y él sabe que hay que incluir eficiencia en desregulación. No puede ser que sigamos con discrecionalidades en el otorgamiento de títulos. Se tiene que incluir una serie de derechos de usuarios, multas realmente poderosas. Hay que modificar las multas, hay que aumentar las multas para que sean reales inhibiciones para los concesionarios y que esto no vaya a producir lo mismo que tenemos ahora. Yo creo que se tiene que modificar de fondo la iniciativa. Senador. Yo estoy de acuerdo con Irene, tenemos que revisar, darle una segunda revisada, una tercera si es necesario, para ver que se cumpla con letra y espíritu de la Constitución y efectivamente avanzar en todo este tema de simplificar las cosas, sobre todo porque el último beneficiario es el consumidor y las audiencias. Y el gran reto para nosotros que estamos, digamos, al frente del proceso legislativo, pues es resistir este tipo de presiones que está habiendo, que tienden a descarrilar el proceso, de plano a que no pase la ley a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran. Y aquí hay muy pocos beneficiarios y millones de afectados. Entonces, sí, por un lado, la parte técnica sustantiva que tenemos que atender y hay toda la disposición de hacerlo, pero también la otra parte política que está tratando de resistir que este cambio se produzca, pero la verdad es que el gran beneficiario después de esta legislación va a ser el consumidor final y desde luego las audiencias. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes en un tema tan candente en este momento. Irene Levy, gracias, es un placer tenerte en La Silla Rota. Senador Gracias, Roberto, gracias, Irene. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes, hasta la próxima.